Uno de los errores más peligrosos al estudiar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es tomar un texto aislado, separarlo de su contexto y obligarlo a decir algo que el autor nunca quiso enseñar. Y cuando se trata de la persona de Cristo, ese error puede llevarnos a conclusiones pero muy serias. Hoy vamos a analizar un argumento que muchas veces se usa para negar la divinidad de Jesús. Algunos citan segunda de Juan 1:3, donde el apóstol dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y a partir de ese texto concluyen y dicen: ¿ves? Juan llama a Dios solamente al Padre, por lo tanto Jesús no puede ser Dios. Pero antes de aceptar esa conclusión debemos hacernos una pregunta honesta, mis queridos hermanos. ¿Está Juan diciendo que solamente el Padre es Dios o simplemente está distinguiendo entre el Padre y el Hijo? Porque no es lo mismo distinguir a dos personas que negar la naturaleza divina de una de ellas. El mismo Juan que escribió de Dios Padre y del Señor Jesucristo, también escribió el verbo era Dios. El mismo Juan que distingue al Padre y al Hijo también registra la confesión de el discípulo de Jesús, Tomás, delante de Jesús, cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, no podemos usar una frase de Juan para contradecir toda la teología de Juan. En este estudio, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, no vamos a imponer ideas al texto. Vamos a dejar que Juan hable por sí mismo. Vamos a mirar el pasaje, su contexto, el lenguaje que usa y luego pues lo compararemos con otros textos del mismo autor. Eso es muy importante. Porque una doctrina, mis queridos amigos y hermanos, una doctrina verdadera no se construye con un versículo arrancado de su contexto, sino con toda una relación bíblica en completa armonía. Y veremos que segunda de Juan 1:3 no disminuye a Cristo, no lo presenta como una criatura, ni niega su divinidad. Al contrario, cuando se entiende correctamente, este texto distingue al Padre y al Hijo, pero permanece en perfecta armonía con la gran verdad que Juan enseña en todo su evangelio y en sus cartas. Jesucristo es el Hijo del Padre, el Verbo eterno, el Señor, el Salvador y verdaderamente Dios. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro siguiente estudio, valga la redundancia, siguiendo la serie Conociendo la Verdad. Déjenme bajarle un poquito este micrófono, creo que está muy alto ahí. Estamos presentándoles la serie Conociendo la Deidad. Hoy estaremos presentándoles, como usted puede ver por ahí, ¿creía Juan que el Padre era el único Dios verdadero? ¿Qué dice la palabra de Dios? Les invitamos para que se quede con nosotros, pero también, queridos hermanos, para que pueda compartir nuestros temas. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Nos encanta estudiar la palabra de Dios, pero también nos encantaría, sería fascinante, extraordinario que usted pues compartiera nuestros temas
Y si le gustaría que tocásemos algún versículo en especial, que usted diga, pero Ángel, hermano Ángel, este versículo está hablando de esto y de esto y de esto. Por favor, ¿nos puede aclarar? Créanos, si yo tengo la respuesta después de que oremos y estudiemos y meditemos, pues yo la voy a dar. Si no, sinceramente le voy a decir, mire, yo no entiendo este versículo, pero nos encantaría que usted nos hiciera alguna pregunta, algún comentario por ahí y comparta nuestros temas. Bien, no sin antes en este momento quiero comenzar con una oración. Vamos a encomendarnos al Todopoderoso, nuestro Dios maravilloso, para que nos inspire y que su Espíritu pueda, así como allá en el inicio del Génesis, como en el texto original dice, chapolatear, el Espíritu pueda bregar aquí dentro de este ambiente y nos pueda transmitir seguridad y verdad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, ahora que venimos ante su presencia, estamos imbuidos, inspirados, deseosos de conocer más de su deidad. Como le hemos dicho, Padre, no pretendemos conocerlo todo, solamente lo revelado, porque es difícil, será una tarea muy, muy, muy profunda poder comprender totalmente lo relacionado a nuestro Dios. Pero en esta hora, Padre, pedimos que su Espíritu Santo nos dé un destello de luz y una inspiración especial para estudiar su palabra. ¿Y qué pensaba Juan, su discípulo amado, a quien usted le confió tantas verdades? Gracias, Padre. Confiamos en que usted nos acompañará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, rápidamente, mis queridos hermanos, queremos empezar. El argumento unitario de nuestros hermanos unitarios, antitrinitarios y muchas otras, ¿cómo podríamos decirle? Grupos cristianos, es que aquí hay un problema, tiene un problema muy común, ¿verdad? Hay un problema que yo lo puedo notar, y es tomar un versículo aislado y hacerlo contradecir todo lo que el mismo Juan escribió acerca de Cristo. Por ejemplo, déjenme empezar ya ahora con mis tablitas acá. Déjenme presentarles este primer versículo donde dice la palabra de Dios. Este es lo que ellos presentan, nuestros hermanos antitrinitarios y unitarios y otros por ahí, ¿verdad? Un sinfín de grupos. Vamos a ir un poco despacio. El estudio va a ser corto, pero muy preciso. Espero que las tablitas y el PowerPoint no se me atrase por allí. Dice este versículo: sea con vosotros gracia, misericordia, paz. ¿Y qué dice? Del Padre. Repito, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Esa palabra es muy importante en el lenguaje de nuestros hermanos antitrinitarios. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad. ¿Y qué dice allí? En amor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. El unitario dice, ¿ves? Juan llama a Dios solamente al Padre. Pero, mis queridos hermanos, el verdadero análisis debe hacerse preguntando, ¿está Juan negando aquí la divinidad de Cristo? ¿O simplemente está distinguiendo entre el Padre y el Hijo? Porque no es lo mismo el texto griego, ¿verdad? El texto griego no dice solo el Padre es Dios. El texto griego, pues se lo voy a presentar acá, yo no lo puedo leer, pero el texto griego nos está diciendo, vean, vamos a presentarlo acá, ya está traducido a la española, y el texto griego literal está diciendo,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Juan está diferenciando personas, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Pero el texto nunca dice solamente el Padre es Dios. ¿O sí? No. Jesús, o que Jesús no es Dios, o que Jesús es una criatura. Eso no aparece en el versículo. Quiero repetir de nuevo esto que les estoy diciendo. El texto griego, mis queridos hermanos, no dice solo el Padre es Dios. El texto griego dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en el original. Investigue, vaya. Yo no lo puedo mostrar porque yo no sé griego, pero los estudiosos se han detenido en esta frase. Y dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Juan está diferenciando personas, como dije, Dios Padre y el Señor Jesucristo, pero el texto nunca dice solamente el Padre es Dios o Jesús no es Dios o Jesús es una criatura. Eso no dice o eso no aparece en el versículo. Número 2, el mismo Juan, mis queridos hermanos, llama a Dios a Jesús en otros lugares. Juan no se puede contradecir en sí mismo. Aquí es donde el argumento unitario colapsa, porque no puedes usar a Juan contra Juan. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo que les voy a presentar. ¿Qué dice Juan allí? Juan 1:1. Y el verbo era Dios, en griego, eso es lo que dice. Y el verbo era Dios, ahí está la palabra. Kai eos, aoyos. O no sé cómo se pueda leer. Pero lo cierto que así está escrito en el griego. Juan claramente, mis queridos hermanos, claramente atribuye deidad al verbo. Y luego Juan 1:14 identifica al verbo como Cristo. Punto número 3, muy importante, es que Tomás llama a Dios a Jesús y Juan, mis queridos hermanos, mire, Juan 20:28, repito, Tomás llama a Dios a Jesús y Juan no lo corrige. Ahí está en Juan, déjeme presentárselos en este preciso momento. Juan 20:28, ¿qué dice la palabra de Dios? Déjeme si estoy viendo, sí, definitivamente, estamos allí en Juan, no, este es Juan 1:1, pero si yo les presento a Juan, ahí estamos, estoy viendo que estos lentes no me dejan ver, está muy chiquitita esta pantalla acá. ¿Qué dice Juan 28? Vamos a irnos por aquí, déjenme ampliar un poquito acá, ahí estamos. Dice, Señor mío y Dios mío. Allí en griego puede ver la palabra, más abajo se la puse para que usted la investigue y después pueda corroborar que realmente estamos diciendo la verdad. Tomás llama directamente a Jesús Señor y Dios. Y Juan registra esto como la culminación de su evangelio. Jesús no responde, no me llames Dios. Al contrario, acepta la confesión. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. En Juan 4:1 también conecta a Cristo con el verdadero Dios. Lo podemos presentar, mis queridos hermanos, en Juan, allí, Primera de Juan 5:20, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos estudiosos reconocen que Juan estaba hablando del Hijo.
Y aun si alguien discutiera la referencia exacta, el contexto inmediato está exaltando directamente a Jesucristo como revelación plena del Dios verdadero. También debemos de decir que el error lógico unitario o antitrinitario, ¿verdad? Es que los unitarios, los antitrinitarios, hacen esta lógica. Si el Padre es llamado Dios, entonces Jesús no puede ser Dios. Pero la Biblia, mis queridos hermanos, pongan mucha atención, la Biblia nunca enseña eso. La deidad o la Trinidad, a mí me gusta llamarle como la deidad, la Trinidad nunca aparece en la Biblia, pero por eso no podemos dejar de decir que es una Trinidad. La deidad, mis queridos hermanos, la deidad histórica enseña, o la Trinidad histórica enseña, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres. No son tres dioses, quiero decir, sino un solo ser divino. Vamos a ir despacio. No son tres dioses, sino un solo ser divino. Entonces, que Juan diga Dios Padre no excluye automáticamente la deidad del Hijo. También debemos decir que el título Señor, y aquí quiero que ustedes se detengan un momentito y pongan atención, el título Señor en Juan tiene enorme peso. El texto llama a Jesús el Señor Jesucristo. En el mundo bíblico, y especialmente en el contexto apostólico, Señor era Kurios o Kyrios. No era simplemente Señor. No era simplemente Señor como cortesía moderna. En muchísimos textos del Nuevo Testamento, Kyrios, ¿verdad?, se usa para Jehová. Quiero presentarle, este es interesante, esta analogía que estamos haciendo en este momento. No sé si tenga por acá, déjeme ver. Bueno, ya me pasé por acá, no quiero perderme, porque me ha pasado en otras oportunidades. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En muchos textos, decía, del Nuevo Testamento, Kyrios se usa, mis queridos hermanos, se usa para Jehová, como le conocemos, el tetragramatron, que es la Y, la HWH del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros podemos irnos allí en Joel. Yo no sé si puedo encontrar este versículo acá. Joel. Déjeme verificar si yo tengo este versículo, como si no, vamos a seguir adelante. Bueno, Joel, en el capítulo 2:32, mire lo que dice Joel, es interesante. Habla de invocar a Jehová. Pablo aplica este texto a Jesús. Romanos 10:13, que justamente lo tengo acá, déjeme presentarlo. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, refiriéndose a Cristo. El contexto de Segunda de Juan es anti-herejía. Juan está combatiendo falsos maestros que negaban la verdadera identidad de Cristo. Por ejemplo, yo les puedo citar, aquí hay otro versículo muy interesante. Mire lo que dice Segunda de Juan 1:17. Muchos engañadores han salido por el mundo. Ese era el contexto. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, a Juan no está disminuyendo a Cristo, está defendiendo la verdadera doctrina sobre él. Por eso, cada vez que nosotros leemos un texto, mis queridos hermanos, de la palabra de Dios, tenemos que irnos a su contexto. Juan no estaba disminuyendo a Cristo, estaba defendiendo la verdadera doctrina sobre él.
Hijo del Padre, otro punto muy importante, no significa criatura. Nuestros hermanos antitrinitarios asumen, si es hijo, entonces tuvo principio. Pero en Juan, hijo significa misma naturaleza, misma esencia, relación íntima con el Padre. Por eso en Juan 5 los judíos querían matarlo. ¿Qué decían ellos allí? Yo no sé si tengo este versículo por acá que me gustaría presentárselo. Mire lo que dice en Juan 5, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba aclarando o diciendo o reclamando, por decirlo así, ¿verdad? Otro punto muy importante, mis queridos hermanos, es que Juan distingue personas, no naturalezas. Esto es fundamental. En segunda de Juan 1:3 distingue al Padre del Hijo, pero no dice que uno sea Dios y el otro sea criatura. La doctrina trinitaria precisamente afirma esa distinción personal. Otro punto muy importante es que el gran problema unitario o antitrinitario con Juan, ¿verdad?, es que los unitarios toman textos donde dice que el Padre es llamado Dios o Jesús ora al Padre o el Padre envía al Hijo y concluyen, entonces Jesús, no puede ser divino. Pero Juan presenta simultáneamente que Jesús existía antes del mundo. Ahí lo dice en Juan 17:5, que creó todas las cosas. Puedo presentarles una serie de versículos acá, en línea se los voy a presentar. Mire, Juan 17:5 dice que Jesús existía antes del mundo, que creó todas las cosas en Juan 1:3, que recibe adoración, Juan 9:38, y da vida, Juan 5:21, que debe recibir la misma honra que el Padre según Juan 5:23, y es llamado Dios ahí en Juan 1:1, ¿verdad? Y los versículos 20 y 28. Entonces, la interpretación correcta debe totalmente armonizar todos los textos. Ven, no hay que tomar textos aislados o decir, mire lo que está diciendo Juan, cuando a veces Juan allá en otro o al principio o en el medio está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? La interpretación, mis queridos hermanos, correcta debe armonizar todos los textos. Todos los textos. Yo creo que en este caso yo he sacado todos los textos que tenían que hablar con Dios. Y lo que prevalezca más, entonces eso es lo que quiso decir Juan. Para concluir, mis queridos hermanos, y ya para casi terminar, quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canalito y nos ayuden a esparcir la verdad, la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de temas que quizás este va a ser el penúltimo. Tenemos otro tema más, pero quiero decirle que la serie va a seguir abierta porque este es un tema de nunca acabar. Estamos hablando de conociendo la deidad de Dios y hoy hemos tratado el tema, ¿creía Juan que el Padre era el único Dios verdadero? Segunda de Juan 1:3, mis queridos hermanos, no enseña que solo el Padre es Dios. Lo que hace es distinguir entre el Padre y el Hijo, mientras mantiene alta cristología que Juan enseña en todos sus escritos. El mismo Juan que escribió de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, también escribió, Él es el Verbo.
El Verbo era Dios. Y también escribió, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, usar segunda de Juan 1:3 para negar la divinidad de Cristo contradice el propio pensamiento teológico de Juan. Mis queridos hermanos, no pretendemos tener la razón, pero lo cierto es que usted y yo podemos abundar, podemos irnos a la palabra de Dios y estudiar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, créalo, téngalo por seguro. Y es parte de tener fe, es creerle a Dios. Créalo que nosotros nos vamos a encontrar con verdades fascinantes. La palabra de Dios es un mar que nunca se acaba. Es un río que cada día trae más agua y agua y agua, más verdades. Es una mina de diamante, de oro, de todos los metales preciosos que no se acaba jamás. Por eso es tan fascinante escuchar y estudiar la palabra de Dios. Ojalá que este estudio, mis queridos hermanos, también les haya ampliado un poquito más y que hayan conocido un poquito más de la palabra de Dios y sobre todo el tema conociendo la deidad. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y quiero despedirme con una pequeña oración. Bondadoso Dios y Padre Celestial, usted es maravilloso, nuestro Dios. Qué linda es la unidad que prevalece en la deidad. Un día el Señor Jesús le dijo a usted que el anhelo de su corazón era que su pueblo estuviera unido, así como el Padre estaba unido con el Hijo. Y yo lo creo porque allí está el secreto, por llamarlo así, para conocer la deidad. Cuando nos encontramos en unidad realmente, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 1.000 millones de gentes pueden ser uno solo, así como Dios es uno. Gracias por su palabra. Lo agradecemos, Señor, y pedimos que usted nos siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les esperamos en nuestro próximo estudio. Compártalo, por favor, que acabamos de hacer. Y nos veremos muy pronto. Que Dios les bendiga.